Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Natalia Sapo y en este video hablaré sobre el proceso de conservación de los objetos personales del archivo literario del autor Alejandro Romualdo. El proceso de conservación se determina gracias a una propuesta de intervención que se realiza en base a la evaluación de los bienes, donde se recoge información en relación a estos. En este caso, los objetos personales del archivo literario del autor Alejandro Romualdo, tomando dos aspectos. El primero, información propia del objeto, hablamos de las cualidades y características, del que hemos mencionado en un video acerca de los objetos personales del archivo literario del autor Alejandro Romualdo. En él explicábamos que la recolección de esta información se daba en dos aspectos. Primero, la descripción de los bienes, donde se identificaban los tipos de bienes, las dimensiones, la forma, entre otros aspectos, y también se determinaba la composición de los bienes. Hablábamos de los tipos de soportes que presentan estos objetos personales, los elementos sustentantes de estos objetos y el tipo de técnica de manufactura. En cuanto al segundo aspecto, hablábamos del estado de conservación de los bienes y para determinar cuáles son los agentes que pudieran afectar a los bienes. Y esto también lo mencionamos en un video sobre el diagnóstico de conservación de los objetos personales del archivo literario del autor Alejandro Romualdo. En él determinábamos que su estado de conservación era regular y que se veía principalmente afectado por tres agentes importantes que afectaban a la totalidad de la colección. En primer lugar teníamos al agente medioambiental. Hablábamos de la temperatura, la humedad relativa y la contaminación atmosférica. También se veía afectado por la manipulación, así como la luz. Bien, el proceso de conservación entonces comienza en primer lugar con la intervención de conservación, pero primero a nivel preventivo. Parte entonces por la limpieza física de cada uno de los objetos para retirar la acumulación de polvo sobre la superficie de los bienes. Seguidamente el retiro de concreciones puntuales que se generan por suciedad. También dentro del proceso de conservación preventiva se realiza la separación por tipo de soportes para evitar que puedan verse afectados entre sí los objetos, ya que se pueden generar reacciones químicas oxidorreductoras. También dentro de este proceso también forma parte el cambio de contenedores con los que llegaron la colección a la institución por unidades de almacenamientos más idóneos. En cuanto al almacenamiento, pues en primer lugar tenemos el embalaje de cada objeto. Se deben elaborar unidades de conservación a medida, cubrir los bienes con material adecuado como papel de poco gramaje, que sea libre de ácido o alcalino o neutro, de acuerdo al tipo de material y su necesidad, y depositarlos en contenedores, en este caso cajas de polipropileno o cajas de polietileno, o en unidades de conservación según sea el caso. También se debe dar, en cuanto al almacenamiento, soporte a los objetos que son de forma irregular, con un material que permita almacenarnos y que pueda permanecer en una posición adecuada, acorde al espacio y los contenedores. Por ejemplo, es común el uso de espuma de polietileno que tiene de mayor grosor, que tiene y permite la capacidad de calar o diseñar el material de acuerdo a la necesidad del objeto para que éste pueda encajar y permita almacenar el bien. También dentro del aspecto de conservación preventiva tenemos la ficha de registro
o inventario de los bienes, este sea físico o digital, así como la rotulación de los contenedores de almacenamiento, las unidades y los muebles donde se depositan la colección. Bien, hasta aquí esta parte del video. Muchas gracias por compartir con nosotros acerca del trabajo interdisciplinario que se realiza en Casa de la Literatura Peruana. Gracias.